Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. Amigos, continuamos con nuestro programa. Se une a nuestro panel de doctores en el día de hoy el doctor Norman González Hijo. Saludos, doctor. Un saludo cordial, Jorge, y de verdad que me siento complacido y honrado de poder estar aquí participando en este panel. Y fíjate, estaba pensando en esta noticia y en las consecuencias y en lo que ha sucedido de que hay gente diagnosticado con fatiga crónica que no necesariamente tienen fatiga crónica. Muchos de ellos tienen desórdenes hormonales, depresión, problemas relacionados a desbalances neuroendocrinos, adrenales, de fatiga adrenal. O sea, es una serie de situaciones que se da y fíjate que aquí habla de que se da más en las mujeres precisamente porque la mujer es más vulnerable a los cambios hormonales, aunque ya estamos viendo hombres también sumamente sensibles a las situaciones y los cambios hormonales. O sea que tenemos aquí un cuadro de personas que son sumamente sensibles a los cambios hormonales, a los cambios del ambiente. Y fíjate que este hallazgo de esta proteína aumenta, quizás evidencia lo que nosotros hemos estado hablando, de que muchos de estos desórdenes que son neuroendocrinos y inmunológicos también, vienen a consecuencia de la confusión que se está produciendo en el organismo a raíz de la ingesta de alimentos manipulados genéticamente, la ingesta de proteína de origen animal y todas estas otras situaciones en las que está el individuo que no puede llevar a cabo un proceso digestivo correcto. O sea, tenemos unas situaciones de estrés que inhiben la mayor parte de los procesos digestivos, comprometen la simpaticotonía, que es una dominancia del sistema nervioso simpático, afecta la digestión del 80% de la población. Cuando no se lleva a cabo una buena digestión de proteínas, estas proteínas que quedan sin digerir se están infiltrando a la sangre, al sistema inmunológico a través del defecto que se produce de la barrera intestinal, de los cilios de absorción intestinal, y entonces están dando pie a esta situación inflamatoria. Fíjate que es una situación crónico-inflamatoria, que si a esto se le suma los virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes y todas estas otras situaciones virales, con las vacunas. No, y con la condición mental, emocional que se crea a la vez que la persona ya está dentro del... O está diagnosticado. Fíjate, el mismo diagnóstico hace que muchas personas se afecten emocionalmente porque lo primero que le dicen es que no hay cura para esto. Y entonces cuando tú ves los anuncios televisivos de los medicamentos que se están mercadeando para la fibromialgia, muchos de ellos implican inclusive aumento en el riesgo de suicidio. O sea que estamos bregando aquí con una situación sumamente compleja que la medicina no sabe cómo atacarla. Sin embargo, nosotros sabemos que balanceando el sistema endocrino, limpiando la sangre de esos residuos de proteína, que de la única forma que se puede hacer es eliminando la ingesta de proteína animal, podemos lograr que se vaya estabilizando esa cantidad de proteínas en la sangre, vayan disminuyendo, y entonces eventualmente al bajar la inflamación el sistema se equilibra en su totalidad. O sea que estamos hablando de que algo que parece complejo para la medicina y los especialistas es algo que nosotros hacemos todos los días con la medicina natural para no solamente la fibromialgia, sino todos los demás trastornos endocrinos, pero también los trastornos autoinmunes que parten de esa misma base, de esas proteínas que se acumularon en el sistema, que no se pudieron metabolizar correctamente, romper adecuadamente, que se quedan como contaminantes inclusive del DNA. O sea que nosotros hemos hablado en este programa que se ha demostrado que el DNA tiene alrededor de 80% de elementos de basura, de contaminación, y tiene que ver con esto. Y vamos a ver en otro artículo que tenemos
Vamos a ver si nuestro señor director lo puede presentar, el de la lámina 9, donde también se ha vinculado unos depósitos de proteína, parecen tener un rol en la diabetes tipo 2. O sea que fíjate cómo este asunto de la proteína, el mito de la proteína se va a caer precisamente porque estamos viendo gente reactiva a estas proteínas que son extrañas al cuerpo. Vemos cómo van influyendo sobre los receptores de insulina, sobre los receptores y terminales nerviosos. Estas mismas proteínas y parecidas a ellas son las que también generan placas que afectan en el Alzheimer, en el Parkinson, en todas estas condiciones neurodegenerativas, y todas están vinculadas a la alimentación, al balance hormonal y a la relación que existe entre el sistema endocrino, inmunológico y neurológico. Doctor Figueroa. Esto se pone un poquito más complejo. Acabo de enterarme de algo leyendo aquí el diagnóstico. Ustedes se recuerdan que la fibromialgia, compañeros del panel, es un diagnóstico de descartar cosas que tengan diagnóstico. En otra palabra, un zafacón. Sí, exacto. Entonces, un zafacón no tiene artritis reumatoidea, no tiene lupus. Entonces, al final después que esa persona rota por todas las oficinas de los médicos, tú tienes fibromialgia. Entonces, los criterios son que hay tantos puntos de dolor, sensibilidad y un cuadro clínico subjetivo y se acabó, más nada. Pero no hay una prueba diagnóstica definitiva para fibromialgia. Por eso es tan difícil bregar con ella. Ahora, mira lo que dicen aquí. No, y cuando ellos encuentren ahora... Pero mira lo que dice aquí el diagnóstico. Pero mira lo que dicen. Lo que están diciendo es que esta condición es igual. O sea, dice, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del CDC describen el síndrome de fatiga crónica como un trastorno diferente con síntomas y signos específicos. El diagnóstico se basa en el descarte de otras posibilidades como, miren esto, farmacodependencia, drogadicción, trastornos autoinmunitarios, etcétera, infecciones, enfermedades musculares neurológicas, ¿qué se les queda? Como esclerosis múltiple, enfermedades endocrinas como hipertiroidismo, hiperadrenalismo, otras enfermedades como cardiopatía, nefropatía, hepatopatía, enfermedades psiquiátricas o psicológicas y tumores malignos. Okay. Entonces, hasta la psiquiátrica. Estamos hablando de que este es un cuadro de descarte de como dice, de zafacón, donde se va a hacer después que los médicos se cansan de hacer pruebas diagnósticas que no son positivas y que no encuentran un acto terapéutico. O cuando fracasan en la terapéutica. Cuando la terapéutica, exacto. Pues entonces usted tiene, no sé, fíjense que esto es un zafacón. Y en realidad todas estas otras causas son comunes, porque la bioética o la medicina natural mira el proceso común como un proceso de alteraciones en estado de vida tóxicos. Claro. Vida tóxicos. Entonces la toxicidad viene de todas las fuentes. Exacto, se refleja en todos los órganos del desde el cuerpo, espíritu, la parte física, la parte emocional, los 3 componentes del hombre que menciona la Biblia. Entonces, si afectamos esos 3 componentes, el sistema se va a corroer, sencillo. Y fíjate que de esas 17 proteínas, ellos encuentran que son vinculantes todas. Sí. Encuentran que 13 son proinflamatorias, que es lo que nosotros llevamos años y años señalando. Se dieron cuenta. Ahora es que ellos vienen a darse cuenta de esto. Y fíjate que entonces lo hacen específicamente para esta condición, cuando ahora... Pero en otras condiciones no las van a considerar igual. En el mismo estudio acaba de mencionar prácticamente todas las enfermedades existentes. Por lo tanto, pero todavía ellos no se dan cuenta que todas las enfermedades existentes tienen ese mismo vínculo con la alimentación y el consumo de este tipo de proteínas de origen animal, que es lo que estamos señalando, y de las proteínas de grano seco que han sido modificados genéticamente, que no están en su estado natural. Así fíjate, cuando tú hablas de proteína animal, no se nos puede quedar, porque hay gente que dice, bueno, pero yo no como carne, pero comen queso y comen huevo. Y toman leche. Y toman leche de vaca. O sea que la proteína del lácteo puede ser una de las más peligrosas de todas. Le ponen vacunas. Porque fíjate que los animales están siendo invadidos con hormonas, con antibióticos y con todo tipo de sustancias que altera su funcionamiento normal. Además de que la proteína que viene de origen lácteo está contaminada con grandes cantidades de patógenos. O sea,
estos quesos exquisitos que la gente se come por ahí, la leche que se toman, está, además del problema de la proteína, se está abriendo la puerta para la infección y la introducción de otras bacterias de animales, y virus. Porque también se vacunan a los animales que nos comemos. Claro. Es decir, que también el ciclo sigue por ahí del ADN. O sea, que esto es algo, fíjate. Yo estaba hablando ayer con una persona y concurrimos en que la mayor parte de los problemas, lo que lleva al cáncer, es esta confusión que se produce. Número uno, por el elemento inflamatorio, el elemento mental, emocional, psicológico, que hace que la persona se centre en ese dolor, en esa situación, no vea salida, y lo que ocurre es, Jorge, y aquí compañeros del panel, es un tipo de implosión en el organismo. Fíjate que la desesperanza... Que crea una confusión enorme en el sistema inmunológico. La desesperanza, Seguro. la desesperanza que tiene un paciente de fibromialgia, No. la desesperanza que tienen los pacientes con problemas autoinmunes, Que no se cura. la desesperanza que tienen las personas con Parkinson, todas estas enfermedades generan un problema de inmunosupresión tan y tan grande que el cuerpo no puede salir muchas veces de la situación de compromiso inmunológico, y esto es lo que hace que se desarrollen focos cancerosos en el organismo, que empiezan con un foco acá mental. Correcto. Eso es lo más Empiezan importante. con un foco mental. Empieza con un foco y mental. ese foco mental de desesperanza es lo que los Eso es lo lleva que precipita. a desarreglar el sistema inmunológico y ocurre lo que dije, la autoimplosión sistémica, precisamente porque un organismo sin esperanza lo que va a querer es destruirse, morirse. Obviamente esa parte que estamos hablando, la parte física muy importante, pero me preocupa cuando los oigo hacer tanto énfasis en la parte mental y emocional de las personas, porque muchas veces eso no se trata. Pero fíjate que Hay unos síntomas, pero fíjate ellos que ellos trabajan mismos con la parte emocional. tengo lo que están mencionar, tomando en cuenta en el estudio, lo están tomando en cuenta la parte emotiva, la parte emocional, la parte física, pero también la parte espiritual que se desploma. Se me ocurre aquí la frase, la clave del perdón. Eso es así. Dentro de mi libro, La clave del perdón, que menciono que el perdón es la manera más rápida de sanar el proceso de la culpa. Yo digo que el perdón borra la palabra culpa del diccionario del amor. Y lo primero que tenemos que perdonar es un sistema que nos ha enseñado Todo el equivocadamente, todo el sistema. Y nosotros por ser tan bobos. Óyeme, sistema médico. Perdonarnos nosotros. Sí, nosotros mismos, por haber creído el por haber sistema. caído en la trampa. Sí, doctor, pero fíjese, mire, el sistema médico, el sistema de educación, el sistema religioso, todo lo que ha hecho es inculcar en la mayor parte de la gente inseguridad, miedo, temor, Codependencia. o una seguridad falsa que es igual de mala, porque cuando tú infundes una seguridad que no está fundamentada, tomando en consideración todos los elementos que influyen sobre la salud del ser humano, es falsa. Porque si tú le dices a una persona que con fe nada más va a resolver todas las cosas. Y que no te preocupes. Y que yo me encargo de eso. Sí. No te preocupes, porque con esta pastillita roja o verde, amarillita, yo me encargo de todo. Cuando se infunde esa fe falsa, que no integra todos los elementos como quiera, lo que se está es engañando el cuerpo, y eventualmente por algún lado va a salir a flote esta situación que se ha estado tratando de tapar, esconder, porque el sistema inmunológico, fíjate, por más que tú lo suprimas por algún lado, la inteligencia del ser humano va a entender la orden de recuperar o va a desarrollar la orden de destrucción. Fíjate que el sistema inmunológico te protege, pero también te destruye. Te protege y te destruye, o te destruye. Si los elementos y la inteligencia innata ve las posibilidades de recuperar, te vas a recuperar. Pero hay una si la energía. inteligencia innata ve que no hay posibilidad de recuperación, te destruye. O te hace una energía donde no te defiende. Por Llega el eso, momento en que se queda- entonces se queda- eres caído, abierto. Se inhibe. Ese es el cuadro se inhibe. final del AIDS. Al final, Exacto, se inhibe. ya no simplemente tú coges una infección al pulmón y no te da fiebre. Ajá. Tienes Y un- fíjate que el paciente Tienes un cáncer,
y no tiene ningún síntoma reactivo porque no te defiende de las células cancerosas. Y fíjate No que hay el alarma. paciente de inmunodeficiencia Sí, no hay alarma. La señal de adquirida alarma está se detenida. inhibe tanto que llega un momento que cualquier infección se mueren de ¿Seguro? cualquier infección. ¿Eh? O sea que estamos bregando aquí con una situación que es compleja, pero a la vez simple cuando tomamos los elementos que tenemos que considerar cuando integramos todos los elementos, el físico, el mental, el Y la espiritual. depresión es lo mismo emocionalmente, hace Claro. lo mismo, hay una energía. Ese es Exacto. un sistema de hibernación que las computadoras hacen para protegerse. Así mismo. Y vamos a irnos en hibernación, vamos a descansar en lo que este RAM empieza a funcionar. Entonces, la depresión es una protección. Así mismo. Amigos, voy a ir a una pausa para poder digerir todo lo que estamos recibiendo, porque de eso se trata, lo que consumimos, lo que nos llega y cómo lo digerimos. Regresamos con ustedes en breve. Good